Bueno, la Guardia Nacional era una guardia militar, militarizada, ¿verdad? Evidentemente yo creo que entra en lo mismo que se ha estado hablando de militarizar la policía. No puede haber un cuerpo dependiente del ejército que tenga funciones policiales. Yo creo que los militares no sirven para mantener la seguridad de un país, ¿verdad? Tienen otras funciones, otra educación. La inteligencia militar no se puede llamar así desde un punto de vista más técnico realmente inteligencia, ¿verdad? Es una perversión del lenguaje, esa mezcla de inteligencia militar que se utiliza. Algunos hablaron de inteligencia militar para solucionar los problemas de seguridad. Dan un poco de risa en ese sentido. Miren, los militares en América Latina han sido un fracaso en el tema de la seguridad y en el tema de la democracia. Han sido un fracaso históricamente durante todo el siglo XX. Todos metieron la pata de una u otra manera, o por corrupción, o por golpes de Estado, por ineficiencia, por gasto inútil. Y la seguridad no ha tenido nada que ver con ellos. Digo, lo que pasa es que todos estos que hablaron ahí le tienen miedo a los militares al final, y nadie se atreve a decir esto de los militares. No sirven para seguridad. Entonces digo, mejor ni tener en cuenta, ¿verdad? Y quienes hablan a favor de militarizar realmente no saben de qué hablan. Ok, doctor Fortín, ¿usted quería agregar algo? Bueno, cuando yo traté de esclarecer la diferencia pues entre las funciones de la Fuerza Armada y de la policía, de ninguna manera quise decir que era la única medida que podía tomarse contra la ola delincuencial. Esta es una cosa tan grande, tan monumental, que son varias las medidas que hay que tomar. Medidas preventivas para comenzar, desde luego medidas represivas, medidas de reingresión, etcétera. Yo el hilo para tratar de ir buscando alguna solución, quizás lo colocaría en las cárceles, de donde están surgiendo las principales órdenes delincuenciales. Yo creo que los cabecillas que están en las cárceles y que pueden, sin ningún impedimento, estar dirigiendo órdenes criminales, esta es una cosa que habría que controlar. Tampoco estoy diciendo que esta sea la única, agrego una más. Okay. Bueno, con esto nos vamos a la pausa, regresamos en minutos. Estamos de regreso acá en Debate Político. En este segmento vamos a abordar, por supuesto, el tema económico. Doctor Rubio, arranco con usted. Y es que a preguntas de Armando Guzmán, el moderador, insistentemente les planteó de todas las formas, colores y sabores de dónde van a sacar la plata y cómo van a afrontar temas tan sensibles como las pensiones en nuestro país. Y por lo menos yo no escuché de todos los candidatos una propuesta directa, frontal y enérgica. ¿Cómo se va a hacer? Por favor. Ni sobre eso, porque no escuchamos decir cómo se va a crecer. Todos decían, hay que crecer, pues es que eso ya lo sabemos, es que si no creces, y había un eslogan que era pues, hay que crecer, y para crecer hay que tener más inversiones, y hay que tener confianza, el otro que hay que tener más productividad, el otro confíen en mí que voy a hacer crecer la economía, pero el cómo, que es lo fundamental que nos preguntamos es, si yo le voy a apostar a la agricultura, hay que reactivar el agro, es que mire, pues sí, no me están diciendo mayor cosa. Yo lo que quiero saber es cuál es, digamos, su propuesta económica, estratégica para sacar al país de este estancamiento en el que estamos. No escuchamos ver cómo van a resolver el tema del alto endeudamiento que nos está llevando a una situación ya de foco rojo, de alarma. No hemos escuchado cuando se les preguntó incluso directamente, ¿y qué piensan hacer ustedes para las pensiones? Todavía el moderador dijo, bueno, está lo de la edad, está lo de ¿cómo se llama? Valorizar más las pensiones o rebajar digamos, lo que es propiamente la cobertura, digamos, salarial de las pensiones. Pues nadie dijo absolutamente nada. Es decir, volvieron otra vez a pasar en puntillas de los problemas serios y se quedaron mucho en
el recetario que ya sabemos, pues que eso no, es lógico. Si para que las cosas mejoren, pues necesitamos que la economía crezca, que crezca bien, que haya más empleo. Eso, pues, hasta ahí creo que más o menos. Y hubieron, sí, algunos quizá con más libertad, los candidatos menos, digamos, que menos posibilidades, que sí lanzaron un montón de ideas, pero que no estaban muy sustentadas, ¿no? Padre Tojeira, el candidato Norman Quijano dijo que le apuesta a generar nuevamente confianza y que haya Estado de Derecho, es decir, reglas claras para que la economía crezca. Por otro lado, Oscar Lemus le apostó al conservadurismo fiscal, a adelgazar al Estado. ¿Cree usted que esas son dos propuestas serias realmente como para poder hacer crecer la economía y generar esos empleos que necesitamos en este país? Y suficientes también. Bueno, confianza ha habido en años pasados porque estaban los propios empresarios en el poder y no creció la economía en tiempo de ellos tampoco. Digo, entonces, la confianza con este empresariado tan extractivo, especialmente en los sectores más privilegiados, es difícil que la pura confianza. Es decir, en economías extractivas, la confianza de las élites no significa desarrollo. Puede crecer económicamente un país con élites extractivas durante un tiempo, pero al final termina siempre en conflicto. Este país, cuando más creció, fue durante el café, 5% durante casi 20 o 25 años, un promedio del 5% anual de crecimiento del PIB, y terminó con una guerra civil. ¿Qué significa eso? Había mucha confianza, había mucho crecimiento económico, tanta confianza tenían que mandaban ellos con los militares ahí, ¿verdad? Durante ese tiempo. Bueno, es decir, hablar así de confianza en general es un poco, yo no digo que no se necesite confianza, pero hay una confianza de todos los ciudadanos. Es decir, se le va a decir al ciudadano, por ejemplo, el tema del empleo, no se tocó el tema del salario mínimo, que es vergonzoso en el país. Este tipo de salario mínimo de 110 o 115 dólares para el agropecuario crea confianza en el desarrollo en la gente, o la confianza es patrimonio nada más de los que tienen mucho dinero. Miren, digo, la confianza para que un país se desarrolle parte de la inclusividad y de que todo el país tenga confianza, toda la gente. Entonces, ese tema de confianza, adelgazar al Estado, bueno, pues es una receta de estas clásicas ya bastante abandonada por todo el mundo. Y además, aquí adelgazar al Estado dicen que nos va a ahorrar 140 millones. Y lo que hay que hacer es invertir en producción, ¿verdad? Y en productividad. Y el Estado tener un papel incluso un poquito más agresivo de promover la inversión en sectores productivos y en la gente. Pero hasta ahí más o menos. Ok, doctor Fortín Magaña, en términos económicos, en las propuestas, ¿cuál es su apreciación? ¿Alguien lo convenció de todo? ¿Realmente contestaron las preguntas? ¿O como han dicho los dos panelistas? En general han sido evasivos y no expresan claramente su verdadero pensamiento íntimo. Mire, la situación económica de El Salvador es realmente la peor quizá de Centroamérica. Estamos en una situación verdaderamente calamitosa en todos los ítems de la economía. Pero en estas circunstancias y frente a las campañas que hemos visto, estamos observando que hay dos caminos. O seguimos el camino del estatismo que ha seguido Cuba y Venezuela, fortaleciendo el Estado y asumiendo prácticamente todas las funciones económicas del país y otras, o vamos por la vía de encomendarle pues a la empresa privada la creación de empleo a través de nuevas inversiones, todo esto regulado rigurosamente por el derecho en su función social, y también con la ayuda de las universidades, creando lo que se llama la triple hélice del desarrollo. Fíjese, el esfuerzo del Estado, el esfuerzo de la empresa privada y el esfuerzo de las universidades con su investigación y con sus ideas académicas. Entonces tenemos dos vías. Francamente no veo otra en estos momentos. Y por la propaganda que se escucha,
Esas son las vías que tenemos enfrente. Ok. El candidato René Rodríguez Hurtado habló de unir los dos PIBs, el formal e informal, como una manera de hacer ingresar mayor dinero al Estado. ¿Es esto factible? Él habló incluso de 20 mil millones y 20 mil millones era el PIB del sector informal. Bueno, es que de alguna manera, es decir, justamente el sector informal, ¿cómo puedes calcular su PIB? Pues justamente es informal, el PIB lo calcula sobre el sector formal. Indudablemente hay incidencia del sector informal porque hay una conexión, ¿no? Lo que hay que hacer es tratar de ir cada vez más formalizando la economía, porque es justamente la economía formal lo que te permite, por ejemplo, generar ingresos. No es tanto juntar los dos, más bien transformar poco a poco. Va a ser muy difícil eliminarlo porque además juegan un rol. Abaratan precios, es decir, el sector informal, en la medida que no paga impuestos, se mueve justamente en la informalidad, pues digamos, uno tiene más acceso. Doctor, ya nos vamos a ir a una pausa, pero debo de reforzar la pregunta en estos términos de Carlos Toledo. Todos los años, cuando hay elecciones, es la misma propuesta. ¿Qué nos hace pensar que de verdad hoy sí lo van a hacer con el sector informal? Mira, dice el dicho, no creas en lo que dicen, sino en lo que hacen, ¿no? Y hasta ahora lo que se ha hecho, hemos visto que más bien el sector informal ha ido creciendo. Mira, una de las estrategias de sobrevivencia que tú ves ahora en las colonias, la Miramonte, la Miralvalle y todo eso, cómo se están transformando las casas en tiendas, en garage, en venta de salones de belleza, ¿no? Son economías informales, la gente recurre a la economía informal para defender un poco sus ingresos. Entonces, lo que sí hemos visto es una expansión de la informalidad y eso no lo hemos logrado. Yo no diría eliminar porque no, es imposible, las economías necesitan a veces, pero cuando se te convierte en la principal, digamos, materia de crecimiento, porque ahí sí hay crecimiento y no tanto el formal, entonces sí es preocupante porque también te afecta, por ejemplo, lo que es la tributación, te afecta la generación de actividades más sustantivas, más estratégicas, ¿no? Porque la mayoría son comercio, son de baja productividad, ¿no? Bueno, con esto nos vamos entonces a la pausa, regresamos en minutos.